te agradecemos muchísimo tu disposición, tu apoyo. Entonces, queremos decirte que estamos muy felices de que nos vayas a dar una conferencia y quería nada más el día de hoy hacer como un preview de lo que tú vas a platicar y tomar en cuenta que este tema que tú estás manejando y que lo manejas incluso ya desde hace algunos años y a nivel nacional, a nivel internacional, sabemos muy bien, Francisco, que te lo voy a decir de una manera muy sencilla, pero la verdad es que pareciera hasta media dura, pero así es. No les queda otra a los negocios, ¿eh? No les queda otra porque, curiosamente, fíjate, por un lado tienes un grupo de personas jóvenes que están asimilando muy bien el concepto de participar en negocios y un grupo de jóvenes que precisamente busca un liderazgo del tipo que tú promueves. Y estos chavos que tienen ahorita entre 25, 35 años, ponle más o menos, no quieren el liderazgo antiguo. O sea, ya no, ellos ya no están ni siquiera dispuestos. Ahorita vengo de una reunión, fíjate, curiosamente, con una persona que tiene 28 años, que trabaja en una empresa familiar y que justamente en este diálogo que tuve con él en la mañana habla de cómo es que su papá tiene que enderezar la manera en cómo maneja el negocio. No lo maneja mal, lo maneja muy bien, pero en el concepto de liderazgo de este nuevo que estamos hablando, él, sin haber leído nada de lo que es el liderazgo consciente, sin saber ni siquiera de qué se trata, cuando lo oyes hablar a este muchacho de 28 años, te está diciendo que quiere un líder con esas características. ¿Te fijas? O sea, ni siquiera Sí. lo leyó un libro ni nada. Lo que está sucediendo, Francisco, por eso comentaba, no le queda otra a los negocios, porque por ahí viene la generación nueva y quieren líderes con ese tipo de perfil. ¿Cómo la ves tú? No, completamente de acuerdo. Ahora, sí, la realidad es que la inercia es muy fuerte todavía, ¿verdad? Y en esa brecha generacional, y no sé si el perfil de empresas con las que vamos a hablar probablemente no están ahí porque, por lo que te entendí a ti, son primera generación, fundadores, ¿verdad? Emprendedores. No sé si hay algunos que ya están empezando a ver ese cambio generacional. Sí viene muy fuerte, sin duda, de las generaciones de abajo, pero al final de cuentas, pues el fundador dice, está bien, güey, nada más conviértemelo en un modelo de negocio rentable, güey. Y con Ajá. estos márgenes. Ay, cabrón. Entonces, cuando lo pones por esa prueba, en donde, oye, dame los mismos márgenes mañana, les matas el gallo. Porque el tema no es para mañana. O sea, estos temas te van a dar inclusive mucho más margen si crees en ellos y los implementas, pero no los pidas para mañana, porque si es para mañana, no se va a hacer. Como muchas iniciativas que tú Claro, seguramente de transformación claro, les claro, propones claro. y que les dices, oye, no, compadre, si tú quieres que mañana ya tenga un efecto esta iniciativa, pues mejor ni la empecemos, porque no es para mañana. Entonces, el reto es cambiar el chip del plazo con el que yo hago las cosas, ¿verdad? Entonces, si logramos provocar esta visión de más mediano, largo plazo en los líderes empresariales, entonces rompemos ese tema, porque nadie va a negar y nadie va a decir, a menos de que seas un mercenario, que estos principios valen la pena. El problema está en que efectivamente sí te va a costar ciertos puntos de margen en los primeros años de que lo implementes, ¿verdad? Porque pagar mejor, pagar tus impuestos, apoyar a la comunidad, no jinetearle a los proveedores, pues sí te va a pegar. O sea, te va a pegar en flujo en el corto plazo. Entonces, ahí está la clave Fíjate que del convencimiento. ¿No? Fíjate que estás diciendo cosas muy interesantes, Francisco, y hay una parte que justo tiene que ver con esto que dices del margen, porque curiosamente no es donde más te duele como empresario, cuando te dicen te va a costar un 5%, un 10%, por ejemplo, de tu margen. Es ahí donde tú te obstaculizas de manera inmediata, de manera así como que, entonces no. Y luego, fíjate, las prácticas, ya viéndolo en el terreno de las prácticas, empresas que tú y yo conocemos y sabemos que por hace 50, 40 años jinetean a los proveedores. Eso Algunos sí. de los proveedores ya no pudieron seguir siendo proveedores.
por esa jineteada. Y, Oye, ¿verdad? adelante, adelante, adelante. Y entonces, estas prácticas que no van de acuerdo a la parte del liderazgo consciente que genera una lealtad distinta y que además promueve valores como son, por ejemplo, yo te comprendo, yo te entiendo, me pongo en tu lugar y te ayudo. No están del todo, vamos a ponerlo así, muy, qué simpático, me vas a decir que voy a bajar un poquito mi margen y luego, ¿cuándo lo voy a recuperar? ¿Verdad? No, a ver, aquí hay dos temas y hay que ser muy pragmáticos en esto, porque obviamente estos temas son pues muy idealistas, son de esta visión pues más sistémica, y es donde los emprendedores luego truenan. Y hay que ser muy pragmáticos, a ver, reconocemos, ¿sí? La complejidad de esto, de llevarlo a cabo, pero también creemos, inclusive bajo el mismo espíritu de emprendimiento que los lanzó a hacer este tipo de proyectos, es que son capaces de resolver cualquier obstáculo. Eso es lo bonito del capitalismo, es resolver una problemática y le encuentras una manera para que rentablemente sea viable. Entonces yo lo que les digo, vámonos a un tema que ahorita traemos muy en boga, que es el tema de salario digno. Oye, no puedes tener sueldos, y para las MIPIMES es un reto, pero no puedes tener sueldos en donde tu gente viva en la pobreza, ¿sí? O sea, el límite de la pobreza son 9,100 pesos libres, ¿sí? Revisa tu nómina. Si tienes a gente con menos de eso, están viviendo en la pobreza. No les alcanza para 2 canastas básicas, que es sobrevivencia, ¿verdad? Entonces, ay, güey, entonces dice, no, pues espérame, pero te vas a hacer más productivo, o sea, te va a forzar. Entonces, aquí la propuesta es, tú lánzate, y como arriesgaste cuando empezaste a hacer tu negocio, apuéstale, güey, y súbele. Y sí, sí te va a pegar el margen en los primeros meses, pero de mí te acordarás que vas a buscar productividad. O sea, sí tiene que estar combinado con productividad. O sea, no puedes nada más pagar más sueldo y pensar que tu negocio va a seguir igual. No, pero te vas a forzar a ser más productivo. Muchas veces no somos tan productivos en este país, pues porque tenemos mano de obra barata, porque pues no importa, no contemplamos la rotación, se te van por 300 pesos a la competencia. Entonces, es cambiarles ese chip, ¿verdad? Ese es uno. Y el otro es la complejidad de los monstruos. Ahorita que dijiste de los jineteadas, pues existen SOFOMs que le prestan dinero a las pequeñas y medianas para poder aguantar el plazo de pago de las grandotas. Entonces, ahora tenemos las chiquitas financiando las grandotas. Pues eso baja el serio no contiene, ¿verdad? Entonces, Sí. estamos de acuerdo que eso no se vale y que son de las cosas que tenemos que cambiar, ¿verdad? Pero Porque eso fíjate, es... hay puntos dentro de todo esto, es un abismo a veces de lo que queremos contra lo que existe en la realidad, o sea, tremendamente una distancia muy grande, porque mira, son vicios y hábitos y creencias que están respaldadas por empresarios a los que les ha ido muy bien económicamente, porque ahí están los ejemplos, los podemos ver en la calle, y ellos siguen siendo muy orgullosos de la manera en cómo han hecho el dinero. Pero por otro lado viene empujando una nueva generación de jóvenes, empresarios más jóvenes o que creen en otros, que tienen una formación sobre todo de tipo, como tú y yo lo sabemos muy bien, espiritual diferente. Ellos sí están de acuerdo con los principios que tú manejas, Francisco. El asunto es que cuando se ponen a trabajar con, por ejemplo, un proveedor de gobierno, o poner un ejemplo sencillo, ¿no? El proveedor de gobierno les dice, no, yo no te puedo pagar como tú quieres que te pague porque yo tengo que darme un regalito al de arriba, ¿verdad? Y ese regalito al de arriba me implica a mí tanto y no puedo yo, por lo tanto, a ti apoyarte porque no voy a poder hacer negocio así. Entonces, hay una serie de vicios que vienen desde la época de la revolución en México y en todo el mundo, donde aunque tengas un liderazgo fundamentalmente hablando basado en los principios y valores y todo esto que ya sabemos, la gente a la hora no lo puede sostener, porque si no se le desaparece el negocio, ¿verdad? Haz de cuenta, él es proveedor de la industria minera, para no meterme al gobierno nomás, no siempre, no todo es gobierno. La industria minera en México está súper, pero contaminada, muy contaminada. Es decir, muchas de las prácticas que ellos hacen, incluso a nivel de su trabajo en la mina, son cochinadas.
hacen cosas mal hechas. Pero luego, cuando viene el proveedor, le hacen, con esa filosofía de que me vale madre la naturaleza, pues ya con eso ya tengo la bandera abierta para portarme mal con el que sea, ¿me explico? ¿Cómo ves eso? Correcto, y por eso sí, sí, le entramos a la convicción. O sea, aquí lo que creemos es, tú tienes que entrarle a esto porque es lo que se debe hacer, independientemente del resultado que te va a dar. Ahora, estamos convencidos que si lo haces, te va a dar buenos resultados en el mediano y largo plazo, pero tiene que venir de una convicción, ¿verdad? No puedes decir, ah, mira, yo hago esto porque me conviene. No, ya en el momento en que empiezas a meterle esos elementos, se empieza a complicar el tema, ¿no? Pero bueno, pues, y digo, lo bueno es que ya hay ejemplos de empresarios que están creyendo en esto y que poco a poco pues, se han ido sumando más, se han ido sumando más. Digo, como capitalismo consciente, a diferencia un poquito de Fred Kaufman, que ahorita platicábamos de él es bastante libertario, güey. O sea, él, sobre todo viniendo de la dictadura en Argentina, pues él cree que el gobierno, entre menos, es más, inexistente, todavía mejor. Nosotros no, nosotros creemos que sí el gobierno tiene un rol, claro, un rol muy acotado, pero al final de cuentas un rol en el impacto en la sociedad. Y hago referencia a esto por el tema de política pública. O sea, sí también creemos que tendría que haber un concepto, un elemento de política pública en donde, bueno, el medio ambiente es uno de ellos, o sea, de manera regulada ya te obliguen. ¿Qué es lo que a nosotros no nos convence tanto de la obligación? Porque la manera en que actúas cuando te obligan a hacer las cosas a cuando estás convencido es muy diferente, ¿no? Cuando te obligan, le encuentras la curvita, le encuentras el hueco, tratas de evitarlo. Cuando estás convencido, pues no necesitas ni siquiera que te pongan la regla. Entonces, estamos trabajando en ambos sentidos, ¿no? O sea, por un lado, convenciendo a los líderes, a los empresarios, ¿verdad? Incluido de las empresas grandes que son tractoras de muchas empresas. Eh, y también, digo, no tengo yo ahorita una rama de política pública, pero sí quisiéramos entrarle a ese tema. Porque mira, en el tema de salario que te comenté ahorita mínimo, el ejemplo de la frontera, ustedes que trabajan cerca de la frontera, es un ejemplo muy real. O sea, eh, los salarios mínimos en la frontera, pues, están no me acuerdo cuántas veces, ¿no? El salario mínimo nacional, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Y platicando con unos empresarios aquí en Monterrey y Coparmex y demás, ¿qué pasaría si bajamos esa franja a 300 kilómetros para abajo? Y el salario mínimo ya es el de la frontera. La realidad es que no pasaría nada, Sergio. ¿Qué ha pasado en la frontera? Nada, Ah, güey. ah. Te pones a jalar, te haces más productivo. Entonces también el tema de política pública es una rama interesante, pero bueno, ese es más por el lado ya de gobierno y demás, ¿no? Entonces, ahí es un poco el tema, porque si nos vamos de empresario en empresario, pues bueno, nos vamos a tardar un buen, pero ahí vamos, o No, sea, no. Ahora dime una cosa, tú en tu trabajo que desarrollas cotidianamente, ¿cuál ha sido o cuáles han sido tus retos a los que más fuertemente le tienes que meter más tiempo y dedicarle eh, más horas? pues es esta parte de la transformación de la conciencia, de la mentalidad y del modelo de gestión de las empresas. Ese es un eje, educación ejecutiva, consultoría del centro. Luego tenemos el eje de la academia. Entonces ahí, como tú dices, los chavos pues sí traen otro chip, son materia un poco más disponible. Muchos de ellos inclusive nos dicen, híjole, es que os platico esto con mi papá y me dice, híjole, pues sí, pero ¿verdad? Entonces está digamos que ese reto que tú ya lo comentaste al inicio. Ahí también tenemos una certificación con profesores, porque inclusive a los mismos profesores hay que cambiarles el chip. O sea, por 40 años cuando te enseña negocios, pues es rentabilidad, rentabilidad, rentabilidad a los accionistas y punto, ¿no? Entonces, esa es la academia. Luego tenemos un área de investigación que ahorita hasta la traemos así medio que en pausa porque no tengo una cabeza ahí, pero la idea es empezar a evidenciar casos, datos, ¿verdad? De empresas que están implementando esto y que están dando resultados.
y luego por otro lado la parte de divulgación, conferencias, podcasts, libros, etcétera. Entonces, el mayor es el que te comento de estar con los empresarios. Y inclusive el mismo consejo consultivo que tengo, a veces me cuestiona, decir, híjole, pues vámonos mejor con los puros alumnos. Digo, es que lo que más convence a los alumnos, más allá de la teoría, es cuando ven un empresario que lo está implementando y que está teniendo resultados. Entonces, trabajar con el sector empresarial es vital. Yo creo que los testimonios, fíjate, ahorita que mencionaste esto de los empresarios que ya están trabajando, estos testimonios, Francisco, a mí se me hace que valen oro, ¿eh? Porque fíjate, si tú le dices a un empresario, oye, tú mismo, y si es una empresa que tiene cierto prestigio, que tiene marca, que tiene nombre, le dices, oye, tú platícale a este grupo de gente que voy a reunirme ahora en Coparmex o en Canacintra o en Caintra, lo que sea, oye, a ver, platícales tu caso y diles cómo fue que te convenciste, por qué te convenciste y qué has hecho y cómo te ha ido. No, hombre, eso, Francisco, créeme que te arrastra, ese ejemplo arrastra mucha, es como una ola expansiva esa, ¿eh? ¿Verdad? Sí, estamos trabajando mucho en eso, en dar testimonios, en hablar, en poner en la palestra. Luego, de repente, seguramente también tú te lo topas, sobre todo acá con los empresarios norteños, como que dicen, no, güey, pues este es mi rollo y no necesariamente se animan a platicar sus casos, a hablar de ello, pero es un poquito como cuando estaba en filantropía, que decía, oye, yo entiendo que no quieres, hasta casi casi por seguridad tuya, platicar de lo que haces y que no sepa tu mano izquierda lo que hace la mano derecha, pero de verdad es que sí necesitamos comentar este tipo de ejemplos, tenemos que platicarlo porque si no, no nos platicamos lo malo, ¿no? No, Y si no, no te creen. platicamos, Y aparte no te creen. Por ejemplo, ahorita que dijiste, fíjate, me llamó mucho la atención el tema que mencionaste, el tema del salario. Fíjate, dijiste, ponles tanto mínimo y luego ves los datos, saca los números en un periodo de tiempo de un año, ves los resultados. Tú solito, claro, mídelo, súmale y te vas a dar no, cuenta. oye, nada más, ¿cómo vas a reducir rotación? Y Sí. el ahorro que vas a tener en rotación, que nunca medimos lo que nos cuesta la rotación, Fíjate, ¿verdad? en las maquiladoras, Francisco, hay un fenómeno bien interesante en las fronteras. Como tú, hay un salario, sí, pero las maquiladoras, tú sabes que por concepto se instalan en México porque hay una ventaja competitiva que es el precio menor de la operación de la nómina contra un país como Estados Unidos. O sea, estás hablando de una distancia abismal en el ahorro tremendo. Entonces, tú ves a una maquiladora, Francisco, que dice una lona en la entrada de la maquiladora, dice 5 pesos más que enfrente, o 10 pesos, o 100 pesos, así literal. Y la gente cuando va llegando, caminando en la banqueta, pues ve la lona y se va a esa empresa, ¿no? Y por 10 pesos o por 20 pesos, no sé, no se metió en la otra. Y no ven prestaciones, no ven el tipo de jefe que van a tener. Les vale, al trabajador no le importa, lo que le importa es cuánto va a ganar, ¿verdad? Todo de supervivencia, Sergio. O Sí. sea, hay que ser empáticos con ellos. No es tanto que no les importe. A ti y a mí, claro que nos importa tener un jefe bueno y una cultura. Digo, nadie va a estar peleado contra eso. Pero cuando estás, o sea, en la pirámide de Maslow, cuando Ajá. estás sobreviviendo, pues es sobrevivir, güey. Sí, Oye, que si me hablan mal, que si la cultura está gacha, es sobrevivir. así es. Entonces, ese es muy, muy diferente. Y la verdad es que, mira, en el fondo, y otra vez, mi pensar en lo personal y un poco el espíritu que queremos promover en el centro, otra vez, no es que los líderes empresariales, los líderes, los empresarios sean mercenarios, nada más son inconscientes, o sea, no se dan cuenta, Ajá. no están siendo conscientes de lo que implica, por ejemplo, para ese trabajador, lo que es su vida, ¿verdad? Te aseguro, ¿verdad? Que si ese empresario un día lo viviera con su trabajador, y se metiera a su casa y viera lo que implica para que ese trabajo llegue a chambear a tiempo, con ganas, animado, ¿verdad? Dijera, ay, canijo, no, inclusive te digo, me ha tocado los empresarios que sienten ser conscientes, ¿verdad? No, mira, pues se ven bien vestidos. Ay,
la ropa puede ser de segunda, tercera vuelta, güey. La ropa no. O sea, si tu apariencia va a ser por cómo se ven vestidos, No, pues pues no es por ahí, güey. es un indicador Este, válido. Oye, ¿Verdad? tú como centro, ¿cómo mides la efectividad tuya? Me refiero, ¿cuáles son tus indicadores al año que tú estás Oye, checando para ver si vas bien? fíjate, en todo este tema de las organizaciones, que yo le podríamos decir que el centro es un emprendimiento social, busca resolver una problemática social, ¿no? Como tú sabes, esa es la definición de un emprendimiento social, que es una empresa que busca tener su sustentabilidad, su rentabilidad, pero que resuelve una problemática social. Entonces, bueno, el centro lo podríamos catalogar bajo ese tema y siempre los emprendimientos sociales, a diferencia a lo mejor de las empresas comunes y corrientes que no necesariamente están resolviendo una problemática social, tenemos dos tipos de indicadores. Tenemos los de resultado y tenemos los de impacto, que en realidad cualquier empresa, y parte de la narrativa de empresas conscientes es que aunque tú haces calcetines, güey, tienes indicadores de resultado y también tienes de resultado de impacto. Es más, si en los estados financieros pusiéramos los de impacto, impacto en el medio ambiente, impacto, a lo mejor saldrías en rojos, güey. A lo mejor eres rentable financieramente, pero la huella de carbono y todo lo que repercutes cuesta más de lo que estás generando. Entonces, tu empresa, y es un poquito lo que queremos decir, o sea, cuando hablamos de una empresa rentable, una empresa consciente rentable, es una que su impacto total es positivo, no nada más porque financieramente generas riqueza. Hay riqueza ambiental, riqueza social, riqueza espiritual, riqueza psicológica, etcétera. O sea, si tus colaboradores están enfermos de estrés, ¿verdad? Y eso a veces no lo medimos. Entonces, ¿qué indicadores tenemos? De resultado es, oye, pues cuántos alumnos, nosotros queremos que todos los alumnos del TEC, así como el chip emprendedor, nadie lo cuestiona, bueno, que también traigan este chip de empresa consciente. Ahí vamos, estamos arrancando con los de la Escuela de Negocios. La idea es que en 4 o 5 años todos los alumnos del TEC pasen por algo, aunque sea un bootcamp sobre este tema. Los profesores tenemos una certificación, tenemos indicadores de cuántos profesores se van certificando en empresas conscientes. Para la parte de educación ejecutiva, pues cuántos directivos pasan por nuestros talleres, cuántas empresas están en consultoría y están en su proceso de transformación. Luego en la parte de divulgación, pues cuántas conferencias y personas asistieron a las conferencias. Entonces, son indicadores de resultado, ¿no? En proyectos de investigación tenemos ahí una serie de white papers y digamos que de reportes ya un poco más de investigación profunda, como indicadores. Pero luego están los de impacto, que esos todavía no tenemos a lo mejor la suficiente edad, porque apenas cumplimos 3 años en septiembre, para empezar a medir el impacto. ¿Y a qué me refiero? Oye, una empresa pasó por nuestro taller, empezaron a implementar los principios. ¿Qué impacto tuvo Ujú. en la empresa, O sea, la en los data. colaboradores de la empresa, en la cultura de la empresa? Esa segunda, tercera derivada serían realmente los indicadores que nos encantaría empezar a medir, Son puros ¿verdad? datos al final de cuentas ahí. Pero esos de segunda derivada es un poco más complejo. Primero, porque obviamente no tenemos nosotros control sobre ello. Y dos, porque inclusive medir esos indicadores, pues requieren de una inversión. O sea, requieren de un análisis más profundo para decir, oye, tales empresas, por ejemplo, salario digno. Oye, pues pasaron y era una empresa que había, no sé, X número de colaboradores abajo del límite de pobreza y ahorita ya están acá. Ese tipo de indicadores todavía no los tenemos definidos, hacia allá vamos, pero bueno, más o menos son los KPIs y el scorecard que traemos por acá. Oye, entonces mira, fíjate que entonces en la conferencia tuya, Francisco, en el terreno de la propuesta de ustedes, obviamente vas a hablar de los indicadores del negocio que tú propones. O sea, por ejemplo, ya sabemos que rentabilidad es el número uno en términos generales, todo el mundo lo sabemos. Luego, el número dos, y vas a empezar a hacer una propuesta, me imagino, de, sabes que, a ver, empieza a medir tu negocio con estos indicadores que yo te propongo. Como por ejemplo, tú hablabas ahorita de los salarios, pero también la calidad de vida, también tu huella del medio ambiente. O sea, todo ese tipo de cosas que son indicadores
que hacen que el empresario que va a estar presente en el Congreso diga, ah, canijo, o sea, yo pensaba que nomás era ganar lana y que me fuera muy bien y que creciera. No, güey, ya no. Ahora son estos, ¿verdad? Sí, sí, con mucho gusto le metemos ese elemento. Digo, yo un poco lo que tenía pensado era eh, incluir, pero lo aterrizamos en eso, incluir un poco a veces el para qué y el por qué de esto, porque también es importante. Hay una iniciativa que no sé si la has escuchado, vale la pena que le den seguimiento, que lo lanzó en realidad un grupo de empresarios aquí en Nuevo León, convenció a Coparmex y luego a todas las cámaras de Nuevo León, y ahí van avanzando. Se llama Empresa Contigo. Ok, Y tiene 5 ejes en donde hace cuenta que se van a lo esto que tú dices. A ver, salud, mira, casi, ¿cómo estos indicadores, salud y bienestar, ¿no? Estos indicadores. Luego, inclusión, salario, tiene 5 áreas y es muy pragmático, muy bueno, y inclusive ahorita me estás dando la idea de que platicaría sobre eso también. Pero a veces, cuando te quedas nada más en el indicador, sin tener el porqué, un poco más filosófico, claro. a veces nada más lo cumples por cumplirlo, pero cuando tú logras que le caiga el chip al empresario, o sea, hay un para qué de todo esto, ya los cómo, él los va a encontrar, güey. O sea, Sí, sí, ahora, sí también las recetitas de cocina son buenas, pero en realidad, y tú lo ves en tus proyectos de consultoría, o sea, cuando le cae el 20 al empresario, güey, pues es mejor que nadie conoce su negocio. exacto. Este, pero de acuerdo en combinar las dos cosas, o sea, a lo mejor si te parece una parte un poco más como filosófica de principios, de escribir un poquito el modelo, y luego ya temas más concretos, pragmáticos, esto cómo se mide, cómo lo aterrizas, Sí, ¿verdad? sí, porque mira, hablando de prosperidad precisamente, prosperidad del día de hoy no es la misma que tú entendías hace 20 años. No tiene nada que ver. Se ha enriquecido para bien de la humanidad, se ha enriquecido porque llegó a ser esto en estos días, no ya, no una preocupación, sino que estamos trabajando para que se prospere con los nuevos términos que pretende la nueva iniciativa de negocios, ¿no? Yo creo que por ahí va el mensaje porque yo voy a estar muy contento con todo esto porque al final, fíjate, estamos poniendo un foro donde va a ir, ojalá que mucha gente, para que vea que en los negocios no nomás se habla de dinero, ¿verdad? Y que fíjate que una cosa no está lejos de la otra, como bien lo dijiste tú hace rato. Yo te puedo asegurar que si haces esto bien, vas a ganar más dinero, vas a ser más, vas a prosperar económicamente más. Pero hazlo bien, completo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa es una Muy fórmula que tú puedes poner ahí porque creo que escucharla de parte tuya ahí en el foro va a significar muchísimo para la gente que te vea, que te oiga, va a significar muchísimo, Francisco. Y tienes una muy bonita responsabilidad que la verdad me encanta lo que haces. Gracias, gracias. La verdad es que es padre. Ciertamente sí te digo que uno de repente se siente predicando en el desierto, güey, pero ahí van. La verdad es que hay bonitos ejemplos y bonitos testimonios de empresarios que verdaderamente quieren hacer bien las cosas. Oye, como Los dice, tengo que dejar, los tengo que dejar con porque uno voy a que, una junta. con uno que te salga bueno, Francisco, ya con eso tienes. Es correcto. La anécdota de la estrella de mar la usamos frecuentemente aquí. Ándale, está buenísima esa, buenísima, buenísima. Con una que salió buena, ¿verdad? Así es, así es. No, no